Imagina que estás viendo un gráfico por primera vez. Parece caótico. Subidas, bajadas, movimientos sin sentido. Pero el análisis técnico parte de una idea fundamental. Ese movimiento no es aleatorio. El precio refleja toda la información disponible en el mercado. No necesitas saber noticias, ni economía, ni política. Todo eso ya está incorporado en el precio. Cada movimiento es el resultado de la acción conjunta de todos los participantes del mercado. Y por eso, el estudio del precio es suficiente. Ahora, hay 3 principios básicos que sostienen todo el análisis técnico. El primero es que el mercado lo descuenta todo. El segundo es que los precios se mueven en tendencias. Y el tercero es que la historia se repite. Estos 3 principios son la base de todo lo demás. Cuando entiendes esto, dejas de buscar explicaciones externas y empiezas a enfocarte en el gráfico. Ahora, el concepto más importante dentro del análisis técnico es la tendencia. El mercado no se mueve al azar, sino en direcciones definidas. Una tendencia alcista se caracteriza por una secuencia de máximos y mínimos ascendentes. Una tendencia bajista presenta máximos y mínimos descendentes. Y cuando no hay una dirección clara, el mercado se mueve de forma lateral. Dentro de estas tendencias existen diferentes grados. Las tendencias primarias son movimientos de largo plazo. Las tendencias secundarias son correcciones dentro de la tendencia principal. Y las menores son fluctuaciones de corto plazo. El objetivo del analista técnico es identificar la tendencia principal y operar a favor de ella. Porque operar en contra de la tendencia implica un mayor riesgo. Ahora bien, una tendencia no se mueve en línea recta. Avanza y retrocede constantemente. Y esos retrocesos forman parte natural del movimiento. Por eso es importante no confundir una corrección con un cambio de tendencia. Para identificar posibles cambios, se utilizan herramientas como líneas de tendencia. Una línea de tendencia alcista se dibuja uniendo los mínimos. Una línea de tendencia bajista se dibuja uniendo los máximos. Mientras esa línea se mantenga, la tendencia sigue vigente. Cuando se rompe, puede indicar un cambio en la dirección del mercado. Otro concepto fundamental es el de soporte y resistencia. El soporte es un nivel donde la presión de compra supera a la de venta. La resistencia es un nivel donde la presión de venta supera a la de compra. Estos niveles se forman porque los participantes del mercado recuerdan precios anteriores. Cuando el precio regresa a esos niveles, reaccionan de manera similar. Una característica importante es que cuando un soporte se rompe, suele convertirse en resistencia. Y cuando una resistencia se rompe, suele convertirse en soporte. Esto se debe a un cambio en la percepción de los participantes. El volumen es otro elemento clave. El volumen mide la cantidad de actividad en el mercado. Y se utiliza principalmente para confirmar movimientos. En una tendencia alcista, el volumen debería aumentar cuando el precio sube. Y disminuir durante los retrocesos. En una tendencia bajista, ocurre lo contrario. Si el volumen no confirma el movimiento del precio, puede ser una señal de debilidad. El análisis técnico también utiliza figuras o patrones. Estos patrones se dividen en 2 tipos, de continuación y de cambio. Los patrones de cambio indican que una tendencia puede estar terminando. Entre ellos se encuentran formaciones como el hombro-cabeza-hombro o los dobles techos y suelos. Los patrones de continuación sugieren que la tendencia seguirá. Ejemplos de estos son los triángulos, banderas y rectángulos. Estos patrones representan fases de consolidación antes de que el precio continúe su movimiento. Las medias móviles son otra herramienta importante. Se utilizan para suavizar los movimientos del precio y ayudar a identificar la tendencia. Una media móvil simple calcula el promedio de precios en un periodo determinado. Una media móvil exponencial da mayor peso a los precios recientes. Cuando el precio está por encima de la media, indica una posible tendencia alcista. Cuando está por debajo, una tendencia bajista. También se utilizan los cruces de medias como señales. Por ejemplo, cuando una media de corto plazo cruza por encima de una de largo plazo. Los indicadores técnicos complementan el análisis. Algunos miden tendencia, como el MACD. Otros miden condiciones de sobrecompra o sobreventa, como el RSI. Estos indicadores ayudan a identificar momentos en los que el mercado puede estar extendido. Pero siempre deben utilizarse junto con el análisis del precio. Otro concepto importante es la divergencia. Ocurre cuando el precio y un indicador se mueven en direcciones opuestas. Esto puede anticipar un cambio en la tendencia. Por ejemplo, si el precio hace nuevos máximos pero el indicador no los confirma. El análisis técnico también estudia la relación entre diferentes mercados. Por ejemplo, la relación entre divisas, materias primas y acciones.
Estos movimientos están conectados y pueden influirse entre sí. Finalmente, todo el análisis técnico se basa en probabilidades. No existe certeza absoluta. Ninguna herramienta garantiza el resultado. El objetivo es identificar situaciones donde las probabilidades están a favor y actuar en consecuencia. El análisis técnico no busca predecir el futuro con exactitud. Busca interpretar el comportamiento del mercado para tomar decisiones informadas. Y esa es la base sobre la cual se construye todo el estudio de los gráficos. Hasta ahora has entendido que el mercado se mueve en tendencias, que existen soportes y resistencias, y que el volumen confirma los movimientos. Pero hay una base aún más profunda sobre la que se construye todo el análisis técnico moderno. La teoría de Dow. Esta teoría establece los principios fundamentales del comportamiento del mercado, y es considerada el origen del análisis técnico. Según esta teoría, el mercado tiene tres tipos de movimientos. El movimiento principal, que representa la tendencia de largo plazo. El movimiento secundario, que son correcciones dentro de esa tendencia. Y los movimientos menores, que son fluctuaciones de corto plazo. Estos tres niveles coexisten al mismo tiempo. Un mercado puede estar en una tendencia alcista principal, mientras presenta retrocesos en el corto plazo. Por eso es importante identificar en qué nivel estás analizando. Otro principio de la teoría de Dow es que las tendencias tienen tres fases. La fase de acumulación. En esta etapa, los inversores más informados comienzan a comprar, pero el mercado aún no muestra un movimiento claro. Luego viene la fase de participación pública. Aquí la tendencia ya es evidente y más participantes entran al mercado. Finalmente, la fase de distribución. En esta etapa, los inversores iniciales comienzan a vender sus posiciones, mientras el público sigue entrando. Después de esto, la tendencia suele revertirse. Otro principio importante es que los índices deben confirmarse entre sí. Esto significa que diferentes mercados relacionados deben moverse en la misma dirección para validar una tendencia. Si hay divergencia entre ellos, puede ser una señal de debilidad. El volumen también juega un papel clave en esta teoría. Debe confirmar la tendencia. En una tendencia alcista, el volumen aumenta con el movimiento ascendente. En una tendencia bajista, aumenta con los movimientos descendentes. Además, una tendencia se mantiene vigente hasta que existan señales claras de reversión. Esto significa que no se debe asumir que una tendencia ha terminado sin evidencia. Ahora pasamos a otro concepto importante del libro. Los gaps. Un gap ocurre cuando el precio abre por encima o por debajo del cierre anterior, dejando un espacio en el gráfico. Existen diferentes tipos de gaps. Los gaps comunes, que suelen aparecer en mercados laterales y no tienen mucho significado. Los gaps de ruptura, que ocurren al inicio de una tendencia y suelen ir acompañados de alto volumen. Los gaps de continuación, que aparecen en medio de una tendencia y confirman su fuerza. Y los gaps de agotamiento, que ocurren al final de una tendencia y pueden indicar un cambio. La interpretación de los gaps depende de su contexto dentro del mercado. Otro elemento importante es el análisis de las figuras en mayor profundidad. Los patrones de cambio, como el hombro-cabeza-hombro, tienen una estructura específica. Incluyen una línea de cuello, cuya ruptura confirma la figura. Además, permiten proyectar objetivos de precio. La distancia entre la cabeza y la línea de cuello se utiliza para estimar el movimiento esperado. En los dobles techos y suelos, el precio falla en romper un nivel dos veces. Esto indica una posible reversión. Los patrones de continuación, como los triángulos, también tienen características específicas. Existen triángulos ascendentes, descendentes y simétricos. Cada uno tiene implicaciones diferentes según la dirección de la ruptura. El volumen suele disminuir durante la formación del patrón y aumentar en la ruptura. Las banderas y banderines representan pausas breves dentro de una tendencia fuerte. Suelen aparecer después de movimientos rápidos, y generalmente continúan en la misma dirección. Otro concepto clave es la medición de movimientos. El análisis técnico no solo identifica patrones, también intenta proyectar objetivos. Por ejemplo, en un rango lateral, el ancho del rango puede utilizarse para estimar el movimiento después de una ruptura. Lo mismo ocurre con otros patrones. Las medias móviles también se utilizan de forma más avanzada, no solo para identificar tendencia, sino para generar señales. Por ejemplo, el cruce de una media corta sobre una larga puede indicar un cambio de tendencia. También se utilizan como niveles dinámicos de soporte y resistencia. El libro también introduce osciladores. Estos indicadores son útiles en mercados laterales. Ayudan a identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Cuando el mercado está en tendencia,
su utilidad es más limitada. Por eso es importante adaptar las herramientas al contexto del mercado. Otro punto importante es el análisis intermercado. Los diferentes mercados están relacionados. Por ejemplo, existe relación entre tasas de interés, monedas, materias primas y acciones. Estos vínculos ayudan a entender mejor el contexto general. Finalmente, el libro enfatiza que el análisis técnico es una herramienta de probabilidad. No busca predecir con certeza. Busca identificar escenarios con mayor probabilidad de éxito y actuar en consecuencia. Cada herramienta, cada patrón, cada indicador, tiene valor solo en la medida en que se utiliza correctamente y en conjunto con otros elementos. El análisis técnico no es una sola señal. Es la combinación de múltiples factores y su correcta interpretación. A medida que el análisis técnico evoluciona, aparecen herramientas que buscan medir con mayor precisión los movimientos del mercado. Una de las más utilizadas es el uso de retrocesos y proyecciones. El mercado no se mueve de forma totalmente libre. Muchas veces, los retrocesos dentro de una tendencia tienden a detenerse en ciertos porcentajes. Entre los más observados están niveles como el 38%, 50% y 62%. Estos niveles representan proporciones en las que el precio suele corregir antes de continuar en la dirección principal. No son niveles exactos, sino zonas donde el mercado puede reaccionar. Se utilizan para identificar posibles puntos de entrada dentro de una tendencia. Otro concepto importante es el de velocidad del movimiento. No solo importa la dirección del precio, sino también la intensidad. Un movimiento rápido y fuerte indica presión significativa. Un movimiento lento puede reflejar indecisión o falta de interés. Este análisis ayuda a evaluar la fortaleza de una tendencia. También se estudian los canales. Un canal es una extensión de la línea de tendencia. En una tendencia alcista, se dibuja una línea paralela que conecta los máximos. En una tendencia bajista, conecta los mínimos. Esto crea un rango dentro del cual el precio se mueve. Los canales permiten identificar zonas donde el precio puede encontrar soporte o resistencia dinámica. Además, ayudan a proyectar objetivos de precio. El libro también introduce indicadores más avanzados. Entre ellos, el MACD. Este indicador combina medias móviles para mostrar la relación entre ellas. Se utiliza para identificar cambios en el momentum. Cuando las líneas del indicador se cruzan, pueden generar señales. También se utiliza para detectar divergencias con el precio. Otro indicador importante es el RSI. Este mide la velocidad y cambio de los movimientos del precio. Se mueve dentro de un rango. Cuando alcanza niveles altos, puede indicar sobrecompra. Cuando alcanza niveles bajos, puede indicar sobreventa. Pero estos niveles no significan automáticamente que el precio va a girar. Deben interpretarse dentro del contexto de la tendencia. En mercados laterales, estos indicadores son más efectivos. En tendencias fuertes, pueden permanecer en zonas extremas por más tiempo. El libro también habla sobre el concepto de confirmación. Ninguna herramienta debe utilizarse de forma aislada. Un patrón, un indicador o un nivel por sí solo no es suficiente. La confiabilidad aumenta cuando múltiples elementos coinciden. Por ejemplo, un nivel de soporte acompañado por volumen y una señal de indicador. Esa coincidencia aumenta la probabilidad de que el nivel sea relevante. Otro punto clave es la importancia del marco temporal. Un mismo activo puede mostrar diferentes comportamientos según el periodo analizado. Una tendencia alcista en un gráfico diario puede contener movimientos bajistas en marcos más pequeños. Por eso es necesario analizar varios niveles de tiempo. Esto permite tener una visión más completa del mercado. El análisis técnico también considera el tiempo como un factor. No solo importa cuánto se mueve el precio, sino cuánto tarda en hacerlo. Movimientos rápidos pueden indicar impulsividad. Movimientos prolongados pueden reflejar acumulación o distribución. Además, el libro aborda el concepto de ciclos. El mercado tiende a repetirse en patrones temporales. Estos ciclos pueden ser cortos, medianos o largos. Aunque no son exactos, ayudan a entender el ritmo del mercado. El análisis de ciclos busca identificar momentos donde pueden ocurrir cambios importantes. Finalmente, el libro integra todos estos elementos en una idea central. El análisis técnico no es una técnica única. Es un conjunto de herramientas. Cada herramienta aporta información distinta. Y el valor está en saber combinarlas. El analista técnico no depende de una sola señal. Observa el mercado desde diferentes ángulos. Precio, volumen, patrones, indicadores, tiempo. Todo se integra para formar una interpretación. Y esa interpretación permite tomar decisiones con mayor fundamento. Sin embargo,
siempre dentro de un marco de probabilidad, nunca de certeza. Y cuando integras todos estos elementos, el análisis técnico deja de ser una lista de herramientas separadas y empieza a funcionar como un enfoque completo. El precio es el punto central. Todo gira alrededor de él. Las tendencias muestran la dirección general. Los soportes y resistencias indican zonas donde el mercado puede reaccionar. El volumen confirma la fuerza de esos movimientos. Los patrones reflejan el comportamiento repetitivo de los participantes. Las medias móviles suavizan la acción del precio y ayudan a identificar dirección. Los indicadores aportan información adicional sobre momentum y condiciones del mercado. El tiempo y los ciclos añaden contexto sobre cuándo pueden ocurrir ciertos movimientos. Nada de esto funciona de forma aislada. Cada elemento tiene sentido cuando se combina con los demás. Esa es la base del análisis técnico. No se trata de encontrar una herramienta perfecta. Se trata de construir una lectura coherente del mercado. Ahora, hay algo importante dentro de este enfoque. La confirmación. Antes de tomar una decisión, el analista busca que varios elementos coincidan. No basta con ver un nivel o una figura. Se busca evidencia adicional. Por ejemplo, una ruptura de resistencia acompañada de aumento en el volumen. O un patrón de cambio confirmado por un indicador. Esta combinación reduce la probabilidad de error, aunque nunca lo elimina completamente. Porque el análisis técnico trabaja con probabilidades, nunca con certezas. Por eso, una parte fundamental es aceptar que no todos los análisis serán correctos. El objetivo no es acertar siempre. Es tomar decisiones con mayor probabilidad de éxito. A lo largo del libro, se refuerza la idea de que el mercado tiene memoria. Los niveles anteriores influyen en el comportamiento futuro. Los participantes recuerdan zonas donde compraron o vendieron, y reaccionan cuando el precio regresa a ellas. Esto explica por qué los soportes y resistencias funcionan. No por una regla matemática exacta, sino por el comportamiento humano repetido. También se destaca que el análisis técnico es aplicable a diferentes mercados. Acciones, divisas, materias primas, índices. Todos comparten principios similares, porque todos están influenciados por la oferta y la demanda. Y esa dinámica se refleja en el precio. El libro también enfatiza la importancia de la disciplina en la interpretación. No se deben forzar conclusiones. Si el mercado no muestra una señal clara, no hay razón para anticipar. El analista técnico observa, interpreta y actúa cuando hay evidencia suficiente. Además, se resalta que el análisis técnico puede adaptarse a diferentes horizontes de tiempo. Puede utilizarse para corto, mediano o largo plazo. Lo importante es mantener coherencia entre el marco temporal y la interpretación. Un análisis en gráfico diario no debe confundirse con uno en gráfico de minutos. Cada uno tiene su propio contexto. Otro punto importante es la objetividad. El análisis técnico busca eliminar la subjetividad en la toma de decisiones. Se basa en lo que el mercado muestra, no en opiniones personales. Esto permite tomar decisiones más consistentes, sin depender de emociones o suposiciones. Finalmente, el libro deja claro que el análisis técnico es una herramienta de apoyo. No sustituye el juicio del analista, sino que lo complementa. El conocimiento de las herramientas es importante, pero lo más importante es saber aplicarlas correctamente. El análisis técnico no es una fórmula exacta, es un proceso de interpretación. Y como todo proceso, mejora con la práctica y la experiencia. A medida que se utiliza, se desarrolla una mayor capacidad para identificar patrones, interpretar señales y comprender el comportamiento del mercado. Ese es el verdadero objetivo. No memorizar conceptos, sino aprender a leer el mercado de forma estructurada, y utilizar esa lectura para tomar decisiones fundamentadas. Con esto se cierra la base completa del análisis técnico según este enfoque. Un sistema que parte del precio, se apoya en herramientas, y busca interpretar el comportamiento del mercado para actuar con mayor probabilidad de éxito. Y aún con todo esto integrado, el análisis técnico no se presenta como un sistema rígido. No es una serie de reglas inquebrantables que siempre producen el mismo resultado. Es un enfoque flexible, adaptable, diseñado para interpretar un entorno que está en constante cambio. El mercado evoluciona, las condiciones cambian, la volatilidad aumenta o disminuye, y el analista técnico debe ser capaz de ajustarse a esas condiciones. Por eso, a lo largo del estudio, se enfatiza la importancia de no depender de una sola herramienta o método. Cada herramienta tiene sus fortalezas y sus limitaciones. En determinados momentos del mercado, algunas funcionan mejor que otras. Por ejemplo, en mercados con tendencia clara, las herramientas de seguimiento de tendencia suelen ser más efectivas. En mercados laterales,
los osciladores pueden ofrecer mejores resultados. La clave está en reconocer el tipo de mercado en el que se está operando y aplicar las herramientas adecuadas para ese contexto. Otro aspecto importante es la consistencia en la aplicación. El análisis técnico requiere un enfoque estructurado. No se trata de cambiar constantemente de método, sino de aplicar un conjunto de herramientas de forma coherente. Esto permite desarrollar una mejor interpretación del mercado con el tiempo. También se destaca la importancia de la simplicidad. Aunque existen muchas herramientas disponibles, no es necesario utilizarlas todas. Un enfoque claro, basado en principios fundamentales, suele ser más efectivo. Demasiada información puede generar confusión y dificultar la toma de decisiones. El analista técnico busca claridad, busca reducir el ruido y enfocarse en lo esencial. Precio, tendencia, niveles clave, volumen. Con esos elementos, ya es posible construir una interpretación sólida. El libro también sugiere que el análisis técnico puede combinarse con otros enfoques. Por ejemplo, con el análisis fundamental. Mientras el análisis técnico se centra en el comportamiento del precio, el análisis fundamental estudia factores económicos y financieros. Ambos enfoques pueden complementarse. Sin embargo, el análisis técnico por sí solo es suficiente para interpretar el mercado, porque todo termina reflejándose en el precio. Otro punto importante es la gestión del tiempo en el análisis. No es necesario observar el mercado constantemente. El análisis puede realizarse en momentos específicos, evaluando las condiciones y tomando decisiones basadas en esa evaluación. Esto depende del horizonte temporal del analista. Finalmente, el libro refuerza una idea central que conecta todo lo anterior. El análisis técnico es una herramienta para la toma de decisiones. No elimina el riesgo, no garantiza resultados, pero permite estructurar la forma en que se interpreta el mercado. Y esa estructura es lo que da ventaja. Porque en un entorno incierto, tener un método consistente marca la diferencia. El conocimiento de tendencias, niveles, volumen, patrones e indicadores. No es un fin en sí mismo. Es un medio para comprender mejor el comportamiento del mercado y actuar con mayor fundamento. Con esto, el análisis técnico se presenta como un lenguaje que describe cómo se mueve el mercado, y que, una vez aprendido, permite interpretar lo que ocurre en cada gráfico, sin necesidad de recurrir a explicaciones externas. Ese es el propósito final: leer el mercado directamente a través del precio, y utilizar esa lectura como base para tomar decisiones informadas. Y al llegar a este punto, el enfoque queda completamente definido. El análisis técnico no busca explicar por qué ocurren las cosas. Busca identificar qué está ocurriendo. Esa diferencia es clave. Mientras otros enfoques intentan encontrar causas externas, económicas, políticas o fundamentales, el análisis técnico se concentra en el resultado final de todas esas fuerzas, el precio. Por eso, una de las ideas más repetidas es que el ¿por qué? No es necesario para operar. Lo que importa es la evidencia que deja el mercado. Esa evidencia se observa en la acción del precio, en los niveles, en la estructura y en el volumen. A partir de ahí, el analista construye una interpretación. Otra idea importante es la anticipación controlada. El análisis técnico permite adelantarse a posibles escenarios, pero siempre dentro de un marco de probabilidad. No se trata de adivinar. Se trata de prepararse. Por ejemplo, si el precio se acerca a un nivel de resistencia, el analista no asume automáticamente que va a girar. Observa, espera confirmación, y actúa según la reacción del mercado. Esto refuerza el carácter reactivo del análisis técnico. No se impone una idea sobre el mercado. Se responde a lo que el mercado muestra. Esa es una diferencia fundamental. Además, el libro deja claro que el análisis técnico es aplicable en cualquier instrumento financiero. Acciones, divisas, futuros, materias primas. Todos siguen los mismos principios básicos, porque todos están gobernados por la misma ley, la oferta y la demanda. Y esa ley se refleja directamente en el precio. Otro punto relevante es la repetición de patrones. El mercado tiende a comportarse de manera similar en situaciones similares. No de forma idéntica, pero sí comparable. Por eso el estudio de gráficos históricos es importante. Permite reconocer estructuras que pueden repetirse en el futuro. Sin embargo, siempre con la precaución de que ningún patrón garantiza un resultado. El analista técnico trabaja con escenarios, no con certezas. También se enfatiza la importancia de la confirmación antes de actuar. Una señal aislada tiene menor valor, pero cuando varias señales coinciden, la interpretación gana fuerza. Esto reduce la probabilidad de error, aunque nunca la elimina completamente, porque el riesgo es inherente al mercado.
El análisis técnico no elimina la incertidumbre. La organiza, la convierte en algo manejable. Y eso es lo que permite tomar decisiones con mayor claridad. Finalmente, el libro concluye reforzando la idea de que el análisis técnico es una disciplina. Requiere estudio, práctica, observación constante, no se domina de forma inmediata. Pero con el tiempo, permite desarrollar una capacidad de lectura más precisa. El gráfico deja de ser una imagen compleja, y se convierte en una representación clara del comportamiento del mercado. Esa es la meta, comprender el lenguaje del precio, y utilizar ese conocimiento como base para actuar de forma estructurada. Con esto, se completa la visión del análisis técnico tal como se presenta en este enfoque. Un sistema basado en principios claros, herramientas específicas y una interpretación disciplinada del mercado. Y con todo esto, el enfoque queda completamente cerrado. El análisis técnico, tal como se presenta, no es una colección de trucos ni de fórmulas rápidas. Es un método de estudio del mercado. Un método que parte de una premisa simple. El precio contiene toda la información necesaria. A partir de ahí, se construye todo lo demás. Las tendencias permiten entender la dirección. Los soportes y resistencias marcan niveles clave. El volumen valida los movimientos. Los patrones reflejan comportamientos repetitivos. Las medias móviles y los indicadores aportan herramientas adicionales de análisis. El tiempo y los ciclos añaden contexto. Y la combinación de todos estos elementos permite formar una visión estructurada del mercado. Esa estructura es lo que diferencia al análisis técnico de una observación casual. No se trata de mirar el gráfico y hacer suposiciones. Se trata de aplicar principios, de interpretar señales, de evaluar probabilidades, y de actuar en consecuencia. Otra idea fundamental es que el análisis técnico es universal. No depende de un mercado específico. Los mismos principios pueden aplicarse en diferentes activos, porque todos los mercados responden a la misma dinámica básica, la interacción entre compradores y vendedores. Esa interacción se refleja en el precio, y el precio es el objeto de estudio. También se deja claro que el análisis técnico no es infalible. No existe un método que garantice resultados en todos los casos. Por eso, la interpretación siempre debe hacerse con cautela, evaluando múltiples factores, buscando confirmación, y aceptando la posibilidad de error. El objetivo no es eliminar el riesgo, es gestionarlo mediante una mejor comprensión del mercado. Además, el análisis técnico no es estático. Evoluciona, se adapta, se ajusta a nuevas condiciones. Pero sus principios básicos permanecen, porque están basados en el comportamiento humano. Y ese comportamiento, aunque cambie en forma, mantiene patrones repetitivos. Finalmente, el análisis técnico se presenta como una herramienta práctica. No es solo teoría, está diseñado para ser aplicado, para observar el mercado, interpretarlo, y tomar decisiones basadas en esa interpretación. Ese es su propósito, no predecir con certeza, sino actuar con fundamento. Con esto, se completa la exposición del análisis técnico en su forma más estructurada. Un enfoque que permite leer el mercado a través del precio, entender su comportamiento y actuar dentro de un marco de probabilidad. Y esa es, en esencia, la base completa sobre la que se construye este método. Y aunque el desarrollo del análisis técnico queda completo en sus principios, hay una última idea que resume todo el enfoque. El mercado es un reflejo continuo de la interacción entre oferta y demanda. Cada movimiento del precio representa un desequilibrio entre compradores y vendedores. Cuando la demanda supera a la oferta, el precio sube. Cuando la oferta supera a la demanda, el precio baja. Y cuando ambas fuerzas se equilibran, el mercado entra en una fase lateral. El análisis técnico se dedica a observar ese equilibrio y sus cambios. A través de la estructura del precio, se pueden identificar momentos donde una de las fuerzas empieza a dominar. Y es ahí donde surgen las oportunidades. Pero ese dominio no es permanente. Cambia, se debilita, se fortalece, y el analista técnico debe adaptarse a esos cambios. Por eso, la observación constante es una parte esencial del proceso. No como una acción impulsiva, sino como un seguimiento estructurado del mercado. Cada nuevo movimiento aporta información. Cada reacción en un nivel aporta contexto. Cada ruptura o rechazo añade una pieza al análisis. El gráfico, en ese sentido, es dinámico. Nunca está terminado, siempre está evolucionando, y la interpretación debe evolucionar con él. Otra idea clave es la importancia de la objetividad. El análisis técnico se basa en lo que el mercado muestra, no en lo que se espera que haga. Esto requiere disciplina en la interpretación. Evitar suposiciones, evitar anticipaciones sin fundamento, y centrarse en la evidencia observable. Además,
el análisis técnico busca simplificar la complejidad del mercado. Aunque existen múltiples herramientas, el objetivo no es complicar el análisis, sino hacerlo más claro, reducir el ruido, identificar lo esencial, y tomar decisiones basadas en esa claridad. También se enfatiza que el análisis técnico es una habilidad que se desarrolla. No se trata solo de aprender conceptos, sino de aplicarlos, de observar gráficos, de reconocer patrones, de entender cómo reaccionan los precios en diferentes contextos. Con el tiempo, esa práctica permite una lectura más rápida y precisa. El gráfico deja de ser una serie de datos, y se convierte en una representación comprensible del comportamiento del mercado. Finalmente, el análisis técnico se presenta como un lenguaje visual. Cada línea, cada nivel, cada patrón, tiene un significado dentro de ese lenguaje. Y aprender ese lenguaje permite interpretar el mercado sin necesidad de información adicional. Ese es el objetivo final. Leer el mercado directamente a través del precio, y utilizar esa lectura como base para tomar decisiones informadas. Con esto, se cierra completamente el enfoque del análisis técnico tal como se desarrolla en este marco. Un sistema basado en la observación, la interpretación y la aplicación disciplinada de principios que buscan entender el comportamiento del mercado en términos de probabilidad. Y aún con todo esto completamente integrado, el análisis técnico deja una última enseñanza implícita. La interpretación del mercado nunca es definitiva. Cada lectura es válida en función de la información disponible en ese momento. Pero el mercado continúa, se mueve, cambia, y con cada nuevo movimiento, la interpretación puede ajustarse. Por eso, el análisis técnico no es una conclusión final. Es un proceso continuo, una evaluación constante. Cada cierre de vela, cada ruptura, cada reacción en un nivel añade información nueva, y esa información puede confirmar o invalidar la lectura anterior. Esto no se considera un error. Es parte del método. El analista no busca tener razón desde el inicio. Busca adaptarse a lo que el mercado muestra. Esa capacidad de ajuste es fundamental. Porque el mercado no es estático. Y una interpretación rígida pierde validez con el tiempo. Otro punto importante es la neutralidad. El análisis técnico no parte de una opinión previa. No asume que el mercado debe subir o bajar. Observa, analiza, y responde. Esto permite evitar sesgos, evitar forzar el análisis hacia una conclusión específica, y mantener una lectura más objetiva. También se refuerza la idea de que el análisis técnico es acumulativo. Cada herramienta, cada concepto, cada observación, se suma a la capacidad de interpretación. No se reemplazan entre sí, se complementan. Con el tiempo, el analista desarrolla una visión más completa, más integrada, donde múltiples elementos se interpretan de forma simultánea. Esto no ocurre de forma inmediata. Requiere práctica, requiere exposición constante a gráficos, y requiere un proceso de aprendizaje progresivo. Finalmente, el análisis técnico deja claro que su valor no está en la predicción exacta, sino en la preparación. Preparación para diferentes escenarios, preparación para reaccionar ante lo que el mercado haga, y preparación para tomar decisiones basadas en evidencia. Ese es su propósito, no eliminar la incertidumbre, sino estructurarla, y convertirla en algo que pueda ser interpretado y utilizado. Con esto, el análisis técnico se establece como un método de estudio del mercado basado en principios claros, herramientas específicas y una interpretación disciplinada. Un método que no promete certeza, pero que ofrece estructura, y en un entorno incierto como el mercado, la estructura es lo que permite actuar con mayor claridad. Y esa claridad es el fundamento sobre el cual se construyen decisiones informadas. Y en ese punto, el análisis técnico deja de ser simplemente una herramienta de estudio, y se convierte en una forma de observar el mercado. No como algo aislado, sino como un flujo continuo de información. Cada movimiento del precio no es un evento independiente, es parte de una secuencia, de un proceso que se desarrolla en el tiempo. Por eso, uno de los principios más importantes es la continuidad. El mercado no empieza ni termina en un punto específico. Siempre está en desarrollo, y cualquier análisis debe entenderse dentro de ese contexto. No se analiza un momento aislado. Se analiza una evolución. Esto implica que cada decisión se basa en lo que ha ocurrido previamente, y en cómo el mercado ha reaccionado en situaciones similares. El pasado no se repite de forma exacta, pero ofrece referencias, ofrece contexto, y ese contexto permite interpretar el presente con mayor claridad. Otra idea clave es la relación entre simplicidad y efectividad. A medida que se profundiza en el análisis técnico, puede surgir la tentación de añadir más herramientas, más indicadores, más variables. Sin embargo, el enfoque enfatiza que la claridad es más importante que la complejidad.
Un análisis claro, basado en principios fundamentales, suele ser más efectivo que uno sobrecargado de información. El exceso de herramientas puede generar señales contradictorias y dificultar la toma de decisiones. Por eso, el analista busca equilibrio. Utiliza suficientes herramientas para tener contexto, pero no tantas como para perder claridad. También se destaca que el análisis técnico no es inflexible. Puede adaptarse a diferentes estilos. Algunos analistas prefieren centrarse más en patrones, otros en indicadores, otros en la acción del precio. Mientras se respeten los principios básicos, el enfoque puede variar. Esto permite que cada analista desarrolle su propio método dentro del marco general. Otro punto importante es la observación del comportamiento del mercado en diferentes condiciones. Mercados en tendencia, mercados laterales, mercados volátiles. Cada uno presenta características distintas y requiere una interpretación adecuada. No existe una única forma de analizar todos los escenarios. Por eso, la adaptabilidad es parte del proceso. Finalmente, el análisis técnico refuerza una idea esencial. El mercado es un sistema complejo, pero su comportamiento puede entenderse a través de la observación disciplinada. No se trata de simplificar el mercado en exceso, sino de identificar patrones dentro de esa complejidad y utilizar esos patrones como base para la toma de decisiones. Con esto, el análisis técnico se presenta como una disciplina completa, basada en principios claros, aplicada a través de herramientas específicas y desarrollada mediante la práctica constante. Un enfoque que permite interpretar el mercado no como algo aleatorio, sino como un sistema que, aunque incierto, presenta estructuras reconocibles. Y esas estructuras son la base sobre la cual se construye toda decisión informada dentro del análisis técnico. Y a medida que todo este enfoque se consolida, el análisis técnico termina mostrando algo más profundo que solo herramientas o conceptos. Muestra una forma estructurada de enfrentarse al mercado. No desde la suposición, no desde la improvisación, sino desde la observación, la interpretación y la toma de decisiones basada en evidencia. Cada elemento que has visto, tendencias, soportes, resistencias, volumen, patrones, indicadores, tiempo, cumple una función específica. Pero ninguno tiene sentido por sí solo. El valor real aparece cuando todos se integran en una lectura coherente. Cuando el analista deja de ver piezas sueltas y empieza a ver el conjunto. Ese conjunto es el comportamiento del mercado. Un comportamiento que no es aleatorio, pero tampoco completamente predecible. Un comportamiento que se mueve dentro de probabilidades y que puede ser interpretado, aunque nunca controlado. A lo largo de todo el desarrollo, se refuerza constantemente una idea. El análisis técnico no busca eliminar la incertidumbre. Busca organizarla, convertirla en algo comprensible, y a partir de ahí, tomar decisiones con mayor fundamento. Esa es la esencia del método. No se trata de acertar siempre. Se trata de actuar con lógica dentro de un entorno incierto. También queda claro que el análisis técnico es una disciplina práctica. No basta con entender los conceptos. Es necesario aplicarlos, observar gráficos, reconocer estructuras, evaluar contextos. Con el tiempo, esa práctica transforma la forma en que se percibe el mercado. Lo que antes parecía ruido, empieza a tener sentido. Lo que antes parecía aleatorio, empieza a mostrar patrones. Y esa transición es clave, porque marca el paso de la teoría a la comprensión real. Otro aspecto importante es la adaptabilidad. El mercado cambia, las condiciones varían, y el análisis debe ajustarse a esas variaciones. No es un sistema rígido, es un proceso dinámico, que evoluciona con el mercado. Finalmente, el análisis técnico se establece como un lenguaje que describe el comportamiento del precio. Aprender ese lenguaje permite interpretar el mercado directamente, sin depender de factores externos, sin necesidad de explicaciones adicionales, solo a través de lo que el precio muestra. Conclusión. El análisis técnico, tal como se desarrolla en análisis técnico de los mercados financieros, es un método completo para estudiar y entender los mercados financieros. Se basa en 3 principios fundamentales. El precio lo descuenta todo. Los precios se mueven en tendencias. La historia se repite. A partir de estos principios, se construye un sistema que utiliza herramientas como tendencias, soportes y resistencias, volumen, patrones e indicadores para interpretar el comportamiento del mercado. Este método no busca predecir con certeza. Busca identificar probabilidades y actuar en función de ellas. El análisis técnico no elimina el riesgo, pero permite gestionarlo mejor. No garantiza resultados, pero proporciona estructura. Y en un entorno incierto como el mercado,
La estructura es lo que permite tomar decisiones más claras. En esencia, el análisis técnico enseña a leer el mercado a través del precio, a entender su comportamiento, y a utilizar ese entendimiento como base para actuar de forma informada. No es una fórmula exacta, es una disciplina, y como toda disciplina, mejora con la práctica, la observación y la experiencia. Ese es su verdadero valor. Convertir la incertidumbre del mercado en un proceso que puede ser interpretado, analizado y utilizado con lógica.